no haber un problema numérico que lleve a algo tan grande, a una diferencia tan grande. Una cosa que les quiero, igual aprovechando ese tema, recalcar, es que yo no me puse demasiado estricto en la forma en que tienen que hacer los ejercicios. La realidad es que si ustedes llegan al resultado, buenísimo. Pero, o sea, ya está, me doy por convencido de que lo saben hacer, tienen el concepto y funcionó. Pero no quiero dejar de remarcar que la habilidad de trabajar con estas operaciones y una mayor confianza en los resultados y una mayor habilidad, ¿sí?, para manejar este tipo de problemas y de ejercicios, de problemas de la vida real, en definitiva, en realidad va acompañada de saber trabajar de otra forma, por ahí, ¿sí? Pues veo que muchas veces pasan rápidamente a volt o a potencia en watt, ¿sí? Y pasan a relaciones de veces, y después al final convierten a la unidad que se pide en el resultado. Si eso, en vez de hacerlo así, a veces lo llevaran directamente primero a dB microvolt, por ejemplo, dB microvolt sobre metro, trabajaran todo en dB, verían que llegan al mismo resultado, por supuesto, pero trabajar así es mucho más cómodo y es mucho mejor. Les va a dar mayor entendimiento de lo que está pasando, de dónde se pueden estar equivocando y para dónde va la cosa, y es más fácil trabajar. Es menos riesgoso de cometer errores también. Sí, así que eso traten de verlo. Yo no me puse demasiado quisquilloso en eso y desde ya el resultado va a estar bien si coincide con el resultado, pero bueno, fíjense un poco ese tema. Que a veces puede dar lugar a algunas pequeñas diferencias en los resultados, pero no diferencias tan grandes desde ya, ¿no? Lo que te sugiero ahí, Miguel, es que lo mandes ese resultado o esa resolución al foro y lo vemos. Sí, lo que pasa es que justo el circuito cambia un poco, entonces la transferencia es un poquito más guacha que la que vimos. No es un pasabajo tan simple, aunque es simple. Capaz que, bueno, desde ahí ese desarrollo está un poco mal, no sé. Me resulta que no, me resulta que lo hice bien, pero no sé. Si lo haces, por ejemplo, ¿lo hiciste en MATLAB esa parte? No, o sea, tuve que sacar la transferencia a mano y después sí, lo calculé con la hoja nomás. Capaz que sí, hay algún error de cálculo, no sé. Puede ser, puede ser. Voy a fijar. Si no, hacelo una vez que sacaste la transferencia, en la expresión de la transferencia, volcalo a un programa, o sea, o a una calculadora y hacer la cuenta. A ver si te da bien. Y después, nada, encaré el 5, el primer punto, que era sencillo, había que calcular el ancho, no me sale el skin. La profundidad de penetración. Eso. Y no encontré en ningún lado y busqué como una hora los valores de la 0,1045, creo que era, no sé qué. No existe como propiedades eléctricas de ese material. Me da solo físicas y mecánicas. Pero no encontré en ningún lado una hoja de datos que me diga el acero tiene tanta conductividad. No encontré en ningún lado. Y el libro no te lo da, te da una tabla de conductividad relativa, que no es lo que necesita. Creo. ¿Cómo no? No. ¿Por qué no? Porque con ese valor no me da. Pero pará. ¿Cómo usaste la conductividad relativa? ¿Relativa al cobre? Ahí va. No. ¿Y cómo la usaste? No, por eso no. Me puse a buscar la conductividad normal del material y no la encontré. Y probé con ese valor directo, pero no. Bueno, se te pasó entonces que cuando lo mencioné cómo lo da el libro presenta una tabla de conductividades relativas. ¿Relativas a qué? Claro. Relativas a la del cobre, que usa como estándar. Y lo que dije es que así como usa
Epsilon R es relativo al epsilon 0, o sea, epsilon es epsilon 0 por epsilon R. Sí. La conductividad de un material la podemos definir en relación a la de un material de referencia, en este caso es el cobre. Entonces, sigma es sigma del cobre por sigma sub R, por sigma relativo. Así que te faltó multiplicar seguramente por el sigma del cobre, ¿no? Perfecto. Sí, igual, sí, tuve un problema porque, bueno, el primero lo pude sacar con la fórmula, hay una fórmula como aproximada, que para la primera baja frecuencia te da igual. Entonces lo que hice después fue con ese cálculo, saqué el sigma correspondiente a la cero, ¿no? Despejando simplemente el sigma de esa ecuación y no me da. Así que bueno, ahí como que me rendí, pero bueno, vuelvo a probar con esto del relativo. Ahí va. A ver. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ahí está sigma R. ¿Sí? Y vos decías por ejemplo, el de acero Claro. 1045, este es. Sí, 1045, sí. Bueno, nada, fíjate que, como dice acá arriba en el libro, por eso yo siempre les insisto en que vuelvan al libro, la conductividad es relativa al cobre, ¿sí? Está bien, Donde no la encontré en ningún conductividad del lado que diga que cobre... era la multiplicación de... Disculpa, no te escuché. No, que no encontré en ningún lado que diga que era la multiplicación, mirándolo, pero está bien. A ver si lo dice explícitamente, creo que no, pero es relativa a la del cobre, ¿no? Se ve eso, que acá lo dice. Sí, sí. Em, Acá, ese tabla tengo uno, da la acá, reacción. reactiva al cobre, ¿sí? Y Bien, permeabilidades relativas al espacio libre, ¿sí? está bien. Y mirá un poquito más abajo que está la fórmula esta del Deep Skin. Esta. Bueno, esa fórmula claro, usé esa. Y para el primer valor de frecuencia, la fórmula aproximada en mils te da exacto. Después se me fue como que a la aproximación, lo raro es que la aproximación vale siempre que el radio del cable sea mucho menor, creo, o mucho mayor que el depth skin. No depende de No, la frecuencia. no, la profundidad de penetración vos la podés calcular independientemente de cualquier otro parámetro geométrico, ¿sí? Es una Claro, pero digo esa propiedad. aproximación que dice abajo la tercera, para usar esa aproximación, ¿Cuál es la aproximación? ¿Esto? esa, sí, que No, para cual. Y sí, porque acá no hay aproximación. Esto es lo mismo que esto, pero en mils. tenés razón. Sí, Bueno, igual ahí hay un problema que no está dependiendo del material o no. O sea, hay una aproximación porque no está dependiendo de la profundidad. perdón. Perdón. Eso porque, sí, porque acá está asumiendo la del cobre probablemente, ¿no? Acá, en este caso. Esto habla de la del cobre. Eh, Está bien, por eso no es relativa. Está bien. Sí, sí. pero sí, pero tenés razón, sí, que acá no aparece, no aparece el sigma del cobre, sí. Esto tenés que usar, ¿no? Claramente, esto que te da en metros, esto es lo que quiero Bien, decir. Sí, está bien eso. listo. Sí, yo ni siquiera usaría esto, ¿no? Digamos, olvídense de todo lo que decía acá. El concepto importante es esto, ¿no? La expresión es esta. Así que usan la expresión completa. Si acá se equivocó el autor, que puede ser, o por lo menos asumió algo, olvídense, usen esta expresión, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, ahí apareció Juan. Me parece que casi estamos todos. Laura no está, pero bueno, eso es una canción. Pero bueno, ya empecemos. Hoy vamos a ver el capítulo de emisiones conducidas, ¿sí? Es de emisiones y susceptibilidad conducida.
pero principalmente el capítulo trata de emisiones conducidas, ¿sí? Así que es lo que vamos a ver hoy en esta pequeña presentación. Déjenme compartir acá. Vamos a grabar esta clase. Bueno, vamos a grabar para que les quede. Y voy a compartir la presentación si es que puedo. Siempre me da un par de iteraciones. Tengo que hacer. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí se ve. Sí. Muy bien. ¿Es el 6? Esto es capítulo, creo que es capítulo 6. Sí, casi seguro. Bueno, a ver, ahí les digo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, vamos a hablar entonces sobre emisiones conducidas. Bueno, el objetivo de esto es, de este límite regulatorio en emisiones conducidas, en realidad es limitar las emisiones radiadas debidas a ruidos en los cables de alimentación y en la red de alimentación, ¿sí? Que se va a radiar por la longitud eléctricamente larga de esos cables, ya una vez puesto en la red y a través de los cables mismos de la alimentación. ¿Sí? Así que el objetivo final es reducir emisiones radiadas. Tenemos también posibilidad o podríamos pensar en posibilidad de interferir directamente de forma conducida, ¿sí? entre un equipo y otro que esté puesto en la misma red eléctrica, pero típicamente los niveles de emisiones conducidas son, en este caso y para estos casos que estudia la normativa comercial, demasiado bajos como para afectar directamente a otro producto que esté conectado a la red. A pesar de eso, hay otros fenómenos de interferencia conducida que sí pueden afectar directamente, de forma conducida, a otros equipos, ¿sí? Este fenómeno, por ejemplo, el fenómeno de rayos, ¿sí? Cuando cae un rayo en una instalación, eso puede ocasionar directamente que de forma conducida se produzca una interferencia o incluso, en definitiva, la destrucción de algún dispositivo o alguna parte de un dispositivo. Eso sería un fenómeno de interferencia conducida directa, ¿sí? Pero en principio, para todo lo otro, las emisiones conducidas que se estudian y se regulan en el campo regulado son para limitar las emisiones radiadas que después van a producirse por ser los cableados de las redes eléctricas eléctricamente largos. ¿Qué tenemos entonces? Este es el esquema que habíamos visto, ¿sí? Donde tenemos hacia la izquierda la red de potencia comercial, ¿sí? Y en la derecha de todo tenemos nuestro producto. Nuestro producto bajo ensayo va a dar lugar a emisiones conducidas por sus cables de fase y neutro, ¿sí? O vivo y retorno, llamémosle también, si quieren. Y también corrientes de modo común que van a volver, en principio, por la tierra que sea, si encuentra algún camino parásito, o por el green wire directamente de safety y de seguridad que tenemos conectado al chasis del producto, típicamente. En el medio de estas dos realidades, nosotros vamos a poner una LICEN. ¿Se acuerdan cuáles eran los objetivos de la LICEN? ¿Alguno tiene...? Mostrar una impedancia constante a todas Sí, las frecuencias. mostrar, claro, si nosotros este producto que está acá lo llevamos a otra facilidad, bueno, la impedancia que se ve desde acá para allá, sí, esto que se aclara acá como sistema de potencia comercial, cambia de instalación a instalación.
Entonces nosotros necesitamos presentarle una impedancia constante, o por lo menos reproducible, la misma en distintas facilidades. La impedancia que se ve desde acá hacia allá, ¿sí? Desde acá hacia allá, esa impedancia va a ser constante, no constante en frecuencia, pero sí de lugar a lugar. Y prácticamente bastante constante en el rango de mediciones, en el rango regulado. Bien, entonces, ese es un objetivo de la LISEN. ¿Otro objetivo cuál es? Eliminar los ruidos que vienen de la red doméstica, si no se mezclan con las mediciones que tenemos que hacer. Exacto, acá van a venir los ruidos que vienen desde el producto, ¿sí? Corrientes de ruido del producto, son las corrientes estas las que queremos medir. Pero también hay ruido que viene desde la red. Este ruido se mezclaría, digamos, se superpondría con el otro y lo podríamos determinar quién es el responsable del ruido que yo mido con el analizador de espectro. Bueno, para eso también está la red que actúa como filtro, la red de la LISEN, ¿sí? Bien, y otro objetivo, bueno, es permitir una medición estandarizada de esto, ¿no? Entonces, con lo que vamos a hacer entonces es, y bueno, y otro objetivo, por supuesto, es permitir el paso de la potencia de alimentación, ¿sí? De la tensión de alimentación y las corrientes de alimentación, eso debe poder hacerlo también, ¿sí? Bueno, esto es lo que dijimos recién. ¿Sí? Entonces, este era el esquema de la LISEN, ¿sí? Si se acuerdan un poquito, tenemos este esquema en principio, ¿sí? Tenemos una corriente de fase, ¿sí? Que va a ir por este camino y que vamos a medir, ¿sí? Con este receptor que está acá, que es de 50 ohms. ¿Sí? Este es la corriente y vamos a medir. Se va a acoplar a través de este capacitor para eliminar cualquier riesgo de daño, como ya habíamos visto. Y por otro lado, estos capacitores sirven para filtrar el ruido, como bien dijeron, que viene desde la red eléctrica, filtrarlo. Y estos inductores también para lo mismo, bloquean estas corrientes de ruido, ¿sí? Entonces la corriente y phase, ¿sí? Viene por acá. Viene por acá y la mido con este receptor. Luego le pongo, y acá lo cargo con 50 ohms. Luego cargo esto con 50 ohms con una dummy low, ¿sí? Como había hecho con esta. Y pongo el receptor acá y mido IN, ¿sí? I neutral. Está bien, entonces voy a poder medir las dos corrientes. Voy a medir entonces la corriente I phase y la corriente I neutral, ¿sí? Bien. Entonces, fijémonos cómo funcionaba esto, más o menos, ¿sí? El inductor, que es de 50 microhenry, típicamente para la instalación, para la LISEN comercial. Entonces tiene una impedancia que va desde 47 ohms, ¿sí? Ya es relativamente alta, pero no demasiado, en la frecuencia más baja, hasta, teóricamente, unos 9 kiloohms en 30 MHz. Este es el espectro regulado para emisiones conducidas, ¿sí? De 150K a 30 MHz. El capacitor de 0 micro, ¿sí? Que es el que está de este lado, va a tener una impedancia que es de 10 ohms, ¿sí? Que apenas, bueno, me molesta un poco, a directamente 0,053 ohms en 30 megas, y el de 1 micro, por supuesto, menos, ¿sí? 10 veces menos. Así que esta es la impedancia que me presentan estos componentes en las distintas bandas de frecuencia. Bueno, lo que vamos a medir con el analizador de espectro, ¿sí? Con el receptor en estos puntos, acá y acá, es 50 ohms por la corriente que yo quiero medir, ¿sí? De E-phase. En realidad el analizador de espectro mide potencia, pero por supuesto puede mostrar tensión, ¿sí?
o demostrar tensión. ¿Por qué? Porque sabe que está en una carga de 50 ohms, que su carga propia es de 50 ohms. Así que, y la tensión, entonces, que yo mido con el analizador, está relacionada con la corriente de I-phase y neutral por esta relación de la impedancia, que es 50 ohms. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a medir con el analizador de espectro o con el receptor. En definitiva, el modelo simplificado de lo que ve mi producto, fíjense que va a ser aproximadamente, ¿sí? Sacando la influencia, esas influencias del inductor y del capacitor, aproximadamente voy a ver este circuito, ¿sí? Este es el circuito que voy a ver. Entonces las corrientes diferenciales van a volver por acá, ¿sí? La corriente diferencial va a ir por acá y volver por acá, y las corrientes de modo común van a ir tanto por acá como por acá, ¿sí? Por el de fase y vuelven por el green wire, y neutral y vuelven por el green wire, ¿sí? Acá está dibujado eso, ¿sí? Acá, esto es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿sí? Así es como descompongo yo estas dos corrientes que yo voy a medir. Yo tengo I-phase, ¿sí? E I-neutral, o I-neutral. Entonces, esas corrientes las descompongo en su modo diferencial y modo común. Modo diferencial, dijimos, va por acá y vuelve por acá, ¿sí? Este es el modo diferencial, va y vuelve, ¿sí? Y el modo común va por acá, ¿sí? Y también por acá, ¿sí? Es la misma corriente que viene por acá. ¿Está bien? Y entonces acá yo lo que tengo es 2 por IC, ¿sí? Por la definición que estamos usando aquí en este libro, tenemos IC por cada una de las dos ramas o de los dos cables fase y neutro, y entonces la que vuelve por el green wire es 2 por IC, ¿sí? Con esta definición. Entonces, ahí tenemos, bueno, que lo que estábamos diciendo, la de fase es IC más ID y la de neutro es IC menos ID. Fíjense que como está definida es IC menos ID, la de I neutro, ¿sí? Porque está para el otro lado, ¿sí? Eso quiere decir que, como venimos haciendo y como vamos a seguir haciendo, vamos a descomponer esta corriente diferencial en función de las corrientes de fase y de neutro. Lo podemos hacer así: un medio por la corriente de fase menos la de neutro, y la diferencial es un medio por la de fase más la de neutro, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, a partir de esas definiciones, entonces, sabemos que cuando estamos midiendo la tensión en la Listen, ¿sí? De la fase y del neutro, lo que estamos midiendo es 50 ohms por la corriente IP, que es IC más ID, ¿sí? Acá medimos el modo diferencial más el modo común, y en el caso de la tensión del neutro, lo que vamos a estar viendo es la de modo común menos la diferencial, ¿sí? La corriente diferencial. Esto nos va a servir, después vamos a ver para qué podemos usar estas relaciones, para relacionar lo que estamos midiendo con algún truco, con las corrientes de modo común y modo diferencial. ¿Por qué? Porque va a ser interesante o importante identificar si el fenómeno de emisiones se debe a corrientes de modo diferencial o de modo común, o una suma de modo diferencial más modo común. Dependiendo del entendimiento de eso, es como vamos a poder atacar el problema, ¿sí? Si nosotros el problema lo tenemos en modo común y atacamos el modo diferencial, no vamos a solucionarlo, y al revés también. Entonces, bueno, tenemos, por supuesto, con esta relación, dos posibilidades si alguna de las dos corrientes es dominante con respecto a la otra. Si la corriente de modo común es dominante, ¿sí? Con respecto es mucho mayor a la de modo diferencial, entonces lo que voy a medir es en BP, voy a medir 50 ohms por la corriente de modo común, ¿sí? Y lo mismo en BN. En cambio, si la corriente de modo diferencial domina con respecto a la de modo común, lo que voy a medir en BP es 50 por la corriente de modo diferencial, y en BN menos 50 por la corriente de modo diferencial, ¿sí? Va a tener sentido opuesto.
En principio esto no me sirve mucho porque el analizador de red de espectro me mide módulo. Pero esto me va a poder servir después, vamos a ver al final de la clase de hoy, en realidad, cómo puedo usar esto para de alguna manera, sumándolas y restándolas, poder discriminar entre estas dos corrientes, ¿sí? Bueno, algunos métodos que tenemos para reducir la corriente de modo común. Acá lo primero que viene a la mente para reducir la corriente de modo común es poner una impedancia, ¿sí?, a una cierta frecuencia en el retorno de las corrientes de modo común, ¿sí? Si yo pongo una inductancia en el cable de Greenwire, ¿sí?, en el cable por el que viajan las corrientes de chasis, en todo caso, ¿sí?, es el cable de safety. Entonces lo que voy a lograr es incrementar la impedancia solo para el modo común, ¿sí?, porque para el modo diferencial no estoy agregando nada acá. Entre fase y neutro, ¿sí?, yo no hice nada. Pero para la corriente de modo común, acá le voy a presentar una impedancia grande, ¿sí?, a través de esta inductancia de Greenwire. Acá quedó al revés, WG, es GW, ¿sí?, de Greenwire. Típicamente unos 5 milihenry, por ejemplo, y eso implica una impedancia de 471 ohms, me parece que es esto, me parece que ahí me quedó mal. ¿Sí? A 150 kHz. ¿Sí? Y de ahí hacia arriba. En alta frecuencia la impedancia se incrementa, por supuesto, ¿no? Es un inductor. Se incrementa, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, ahí lo tenemos, por las capacidades parásitas, ¿sí? Típicamente vamos a implementar una inductancia acá, no soldando un inductor físicamente, porque soldar un inductor, recuerden que este es un cable de safety, un cable de seguridad. Soldar un inductor, en este caso, daría lugar a un posible problema de seguridad, ¿sí?, porque se desuelde ese conductor. Así que esto va siempre agarrado con medios mucho más seguros, ¿sí?, físicamente, este cable, y eso impide que se haga así. Entonces, típicamente se usa este tipo de bobinado alrededor de algún toroide, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, tenemos capacidades parásitas, como vimos en el capítulo anterior, entre los distintos, entre el bobinado mismo, entre las distintas espiras del bobinado y entre la salida y la entrada, vamos a tener capacidades parásitas, que lo que van a hacer es disminuir el efecto que idealmente tendría esto en alta frecuencia, ¿sí? Esto va a dar lugar a un circuito equivalente con un modelo un poco más complejo y, en definitiva, seguro que va a caer la impedancia, si el módulo de la impedancia, en las frecuencias más altas. Así que esto no es ideal, no es algo que nos va a resolver todos los problemas, para nada, justamente porque aparecen este tipo de efectos parásitos, ¿sí? Así que esto funciona para un producto con 3 terminales. ¿Qué pasa para un producto de 2 terminales? ¿Sí? Producto de 2 terminales, entonces, típicamente está resuelto de una forma, de alguna manera, con algún transformador, ¿sí? Está resuelto con algún transformador para eliminar la posibilidad de un riesgo eléctrico, ¿sí?, de un shock eléctrico. Un riesgo eléctrico, si la fase está a 220 volts, bueno, entonces, si conectamos de cualquier forma esto lo vinculamos galvánicamente al circuito que tenemos adentro y al chasis, entonces estamos creando un potencial riesgo eléctrico, ¿sí?, ante un cortocircuito, un mal funcionamiento. Entonces ahí el retorno pasaríamos a ser nosotros, ¿sí?, el retorno hacia la Tierra. Y eso básicamente haría que la persona reciba una descarga eléctrica. Entonces,
Esto siempre típicamente se resuelve de esta manera, con un transformador. Ahora, ¿por dónde vuelve entonces, si yo lo quisiera ver así, una corriente de modo común? Fíjense, no puede volver, no hay, galvánicamente no hay ninguna conexión, ¿sí? Entre este plano de tierra acá y la fuente de modo común, ¿sí? ¿Cómo vuelve esto hacia la Tierra? En principio uno podría pensar que esto soluciona las corrientes de modo común, ¿sí? Tengo la Lisen acá y no voy a medir corrientes de modo común. ¿Qué les parece? Parece que hay alguna trampa, ¿no? ¿Alguno arriesga alguna hipótesis? A ver si alguien arriesga alguna hipótesis. Espero algún feedback, porque si no, ni siquiera sé si hay alguien del otro lado. Yo no sé. Bueno, la respuesta también está en lo mismo que vimos la clase pasada, ¿sí? Fíjense, las componentes parásitas que se producen. ¿Está bien? Las componentes parásitas, fíjense en este caso, la capacidad que hay entre el primario y el secundario, ¿sí? Va a permitir el paso de corrientes a partir de cierta frecuencia, que son las corrientes que nosotros queremos medir, son corrientes de más alta frecuencia. Así que acá la capacidad entre estos devanados, entre el transformador, permite el paso de corriente, ¿sí? Desde acá hacia acá, de modo común. Y lo mismo también va a volver a través de capacidades parásitas, a través de las paredes del sitio de medición, etc. Así que la corriente en frecuencias altas se va a encontrar camino para regresar, sin dudas, a pesar de cualquier cosa que hagamos nosotros, ¿sí? Siempre que tengamos algún esquema de este tipo. Entonces, a pesar de que se puede creer en principio que en un producto con dos terminales podríamos reducir las corrientes en modo común, este no es el caso por estas razones, ¿sí? Así que vamos a tener que también preocuparnos por esto en ese caso. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿Se una entiende? pregunta. Sí. En el esquema, en el primer esquema que teníamos un green wire, en ese también tenés capacidades parásitas, ¿no? Que que pueden tener la corriente de modo común de retorno. O al tener el green wire no son tan importantes. Dame un segundito, ahí lo puse. Ah, acá. Claro, ahí nosotros también tendríamos capacidades parásitas, ¿no? Sí, sí, siempre hay. Y en ese caso, las corrientes estas de modo común no se pueden escapar por ahí. Sí, O, sí, ah, sí. Sí, también. Desde ya. Todo lo que sean componentes parásitas hace que lo que nosotros le ponemos al circuito para reducir las corrientes por el paso por el que nosotros creemos que tiene que ir la corriente, todo lo que sean elementos parásitos que no están acá, hacen que la corriente vuelve por el camino. ¿Por qué camino vuelve la corriente? Que lo dijimos en la primera clase. ¿Por el camino de qué? por el de menor impedancia, ¿no? Exactamente, por el camino de menor impedancia. ¿Eh? Así que siempre va a volver por el camino de menor impedancia. Entonces,
nosotros le podemos poner este inductor, pero como vos bien decís, si hay otras componentes parásitas que están en este camino y me puentean de alguna manera este inductor que yo puse, mismo esto, o mismo que sean, lo que pasa es que en general cuando vos tenés un conductor, ¿sí? que directamente está conectado acá, lo que te venga, justamente la impedancia de este conductor es ínfima al lado de la impedancia que puede encontrar la corriente para pasar a través de otros métodos, ¿sí? Como acá. Está bien, esa era mi pregunta. Claro, entonces acá la impedancia es mucho menor acá. Ahora, si esto es suficientemente grande y bueno como para impedir el paso de las emisiones de modo común, bueno, ahí también hay que pensar, che, ¿y qué pasa con las componentes parásitas? Porque yo voy a estar implementando esto, ¿sí? Y voy a tener que tener en cuenta, bueno, pero ¿cómo le afecta todo el resto de las componentes parásitas? Tanto en el mismo bicho, que seguramente van a ser más importantes, como por ahí por otros lados, ¿sí? Otras componentes parásitas. Pero en este caso en particular, lo más probable es que las que más te molesten van a ser estas mismas, ¿sí? Porque el camino de media impedancia va a encontrarse por acá y no a través de otras paredes y de otros caminos más difíciles, ¿sí? Está bien, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar entonces a otra... presentación, ¿sí? Que es básicamente la continuación. Bien. Bien. Y vamos a ver algo de filtros, ¿sí? De filtros a veces llamados filtros EMI o filtros de fuentes de alimentación. Estos filtros, la intención que tienen es reducir las emisiones conducidas. Y justamente por sus características, muchas veces no se diseñan con las mismas técnicas que los filtros tradicionales. ¿Sí? Que uno dice, bueno, tantos polos, tal respuesta en frecuencia. Bueno, hay otras consideraciones que tener en cuenta también, que hacen que, bueno, tengamos que estudiar alguna cosita por ahí pensándolo también desde otro punto de vista. Por supuesto no escapa a la misma teoría básica, pero hay que tener en cuenta algunas cosas más. Ahora vamos a ir viendo. Un filtro. Lo que queremos es que de un lado tenemos unas corrientes, que son las corrientes de mi producto, de emisiones conducidas, y por el otro lado queremos salir limpios, salir sin esa corriente de emisiones conducidas. ¿Sí? Entonces, el rango de frecuencia que tiene que actuar el filtro es el rango de frecuencia del espectro regulado, ¿sí? De 150 kHz a 30 MHz. O tal vez algo más, si estamos pensando que, por ejemplo, que por la red de alimentación o por los cables de alimentación, se me está metiendo ruido en frecuencias mayores que 30 MHz que dan lugar a emisiones radiadas, y tal vez no paso las emisiones radiadas por lo que sale por el cable de alimentación, ¿sí? Entonces quiero generar justamente una pérdida para esas corrientes, quiero generar una atenuación para esas corrientes. Entonces, el parámetro, ¿sí? Que generalmente uno de los más importantes en la caracterización de un filtro, y acá también no escapa eso, es la pérdida de inserción, ¿sí? O IL, Insertion Loss, que típicamente se expresa en dB, ¿sí? Y me permite caracterizar el filtro. ¿Cómo definimos la pérdida de inserción? Pérdida de inserción la definimos en dB como 10 por el logaritmo de la potencia sin el filtro, ¿sí? La potencia en la carga, en una cierta carga, P sub L, sin el filtro, dividido la potencia que tenemos en la carga con el filtro.
¿sí? Es la relación entre esas dos potencias. ¿Qué potencia habría si no está el filtro? ¿Y qué potencia habría con el filtro? La relación entre esas dos potencias en la carga es la definición de la pérdida de inserción. Fíjense que es lo que la palabra dice, es la pérdida del hecho de haber insertado el filtro entre la fuente y la carga, ¿sí? Acá se ve esa definición. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tenemos en el punto A la referencia, ¿sí? La referencia, que quiere decir, bueno, tengo una fuente con una cierta impedancia de fuente y tengo una carga RL, ¿sí? Mi carga. Esta es la tensión en la carga without, ¿sí? WO es without, sin el filtro colocado. Esto da lugar, por supuesto, a una potencia en la carga, ¿sí? Without, que es BL without al cuadrado sobre RL, ¿sí? Cuando coloco el filtro, siempre por supuesto manteniendo la misma fuente, ¿sí? Con su misma impedancia y manteniendo la misma carga, mido la tensión en bornes, por ejemplo, o la potencia, o calculo la potencia, o mido la potencia, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Que es la potencia en la carga con el filtro, with, ¿sí? Así que es, fíjense que acá se ve de nuevo cómo es 10 logaritmos por la relación de potencias, o, dado que estamos viendo la potencia desarrollada en la misma carga, 20 por el logaritmo de la relación de las tensiones. ¿Está bien? Así que vemos de vuelta ese concepto. Este es el LUT, ¿sí? podemos decir, este es el LUT que produce las emisiones a una frecuencia de 150K para arriba, por ejemplo, y esta es la red eléctrica a la que yo quiero llegar con menos emisiones. De hecho, en realidad acá va a ser la Listen, ¿sí? Que es la que yo quiero que en el setup de emisiones sea la que acuse menos corrientes de ruido. Quiero pasar el ensayo de compatibilidad, y así que tengo que hacer esto. Bueno, entonces, acá tenemos algunos tipos de filtros, ¿sí? Filtros muy simples, ¿sí? Algunos tipos de filtros y para algún desarrollo, para alguno de ellos, en particular este es un desarrollo para el primero de ellos, ¿sí? Donde tenemos calculamos, bueno, cuál es todo eso, ¿no? La tensión en la carga sin el filtro, ¿sí? Que es simplemente el divisor resistivo, ¿sí? Este divisor resistivo. Y luego, cuando le coloco el filtro, ¿sí? Tengo la expresión, por supuesto, que está dada por este mismo divisor, pero donde también tengo J omega L que interviene, ¿sí? Bueno, si hago todas las cuentas, entonces lo que tenemos es que la pérdida de inserción tiene esta expresión, ¿sí? Que termina dando así, que básicamente es un pasabajos con una frecuencia en radianes de transición, ¿sí? De 3 dB de 1 sobre tau con tau igual a este valor, ¿sí? L sobre la suma de RS más RL. Este es un filtro sencillo, hay otros, ¿sí? Podemos implementar cualquier otro tipo de filtro, pero en definitiva con esta idea, ¿sí? Donde acá tenemos por ejemplo este filtro pasa bajo, ¿sí? Este filtro pasa alto, este filtro pasa banda, ¿sí? Y este es un filtro de rechazo de banda, ¿sí? Entonces podemos estudiar de esta manera el filtro y su comportamiento. Ahora, fíjense que, como se ve acá, por ejemplo, en esta expresión, ¿sí? En cualquiera de estas expresiones, en este caso depende
la pérdida de inserción depende de RS y de RL. La pérdida de inserción, que también va a funcionar el filtro, depende de RS y de RL. Pero entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para trabajar con esto? Si yo tengo un filtro y lo quiero comprar y no sé cuánto vale RS y RL, ¿cómo hago para que me den un dato de pérdida de inserción? ¿Cómo sé cómo lo midieron? Bueno, ¿cómo lo midieron? Es bastante fácil. Se utiliza un procedimiento estándar y generalmente se utiliza un valor de 50 ohms, ¿sí? Tanto para RS como para RL. Esto es a fines de estandarizar la medición y estandarizar la hoja de datos, digamos, ¿sí? La especificación. Entonces se mide con una RS y una RL de 50 ohms. ¿Sí? Entonces, la listen, sí, o sea, si pensamos que el RL que le vamos a presentar a esto es la listen, bueno, más o menos son unos 50 ohms, aunque depende de la frecuencia. Entonces ya ahí tenemos un problema. En uso, ¿sí? En uso, o sea, durante el uso, cuando no estamos midiendo en el ensayo, sino que estamos realmente usando, ¿sí? Y lo conectamos al equipo a la red eléctrica, no a la listen, entonces ahí vamos a tener todavía más desconocimiento sobre cuál es la impedancia de la red, ¿sí? Por supuesto, además, en función de la frecuencia, no va a ser 50 ohms y menos para todas las frecuencias constantes. También es desconocida la resistencia de la fuente, ¿sí? ¿Cuál es la impedancia que se muestra desde mi circuito, ¿sí? Que genera las emisiones conducidas espurias estas que yo estoy tratando de filtrar? Y la realidad es que yo difícilmente sepa o pueda medir o caracterizar esto y además hacerlo en función de frecuencia y ver qué va a pasar con esto. Así que bueno, esto en definitiva lo que quiere un poco representar es, ojo con este tema, porque es posible que nos encontremos con que un filtro no vaya a dar exactamente cuando lo implementemos en nuestro sistema exactamente los valores de pérdida de inserción que aparecen en la hoja de datos. Tenemos que tener en cuenta que para interpretarlo correctamente tenemos que saber que al cambiarle las impedancias de fuente y de carga, la pérdida de inserción puede cambiar, ¿sí? Hay filtros que funcionan mejor con cargas con RLs altas, RS alta, RS chicas, ¿sí? Al revés, distintas combinaciones. Así que también tenemos que fijarnos en eso al elegir un filtro para estas aplicaciones. Bueno, ¿cómo se mide? Bueno, estas definiciones de pérdida de inserción, sí, que teníamos acá, esta definición de pérdida de inserción, la vamos a tener tanto para modo común como para modo diferencial. Pero acá parece estar más vale para modo diferencial. Bueno, para que se vea bien eso, ¿y qué quiere decir? Fíjense esto. Este es el filtro completo, ¿sí? Tiene 3 terminales, ¿sí? Cuando van a comprar un filtro de este tipo, un filtro EMI, 3 terminales, y entonces vamos a medir separadamente, ¿sí? Para modo diferencial y para modo común. Para modo diferencial simplemente tomamos los pares de fase y neutro en diferencial y hacemos la definición. O sea, primero hacemos esto, eso siempre. ¿Sí? Agarramos RS, RL y los conectamos juntos. Y después los separamos y en el medio, esta imagen está al revés que la otra, ¿no? Está a la izquierda de lo que estaba a la derecha antes, pero es lo mismo. Los separamos y en el medio ponemos el filtro intercalado. Eso me da la definición de la pérdida de inserción de modo diferencial. ¿Cómo mido la pérdida de inserción de modo común? Bueno, no es tan difícil, ¿sí? Si pensamos en que yo lo excito con una fuente, ¿sí? Que excita a ambos conectores a la vez, ¿sí? Y a ambos conectores a la vez, neutro y fase, los vuelvo a unir también para que me resulten y se desarrollen en esta misma carga, ¿sí? De RL. ¿Está bien?
Entonces, siempre estandarizando con 50 ohms, mido de esta forma y de esta forma, ¿sí? Entonces mido modo diferencial y el modo común. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguno tiene alguna duda con este setup? No duden en comentar. Sí. ¿Qué pasó? No te decía que se entendió. Bien. Bueno. Bien, ahí también. Bien, feliz. Muy bien. Ahí va. Entonces. Bueno, esto es entonces un filtro de forma esquemática. Ahora, ¿cómo es la implementación de un filtro de este tipo? Bueno, acá tenemos una posible implementación esquemática, bastante sencillo, pero bastante típico, ¿sí? Y con más o menos todas las cosas que le puede aparecer a un filtro de este tipo, ¿sí? Este sería el caso donde están todos los componentes, pero podría haber filtros que prescinden de algunos de estos componentes, ¿sí? Y lo hacen más liviano, más barato, etcétera, dependiendo de las necesidades del producto, del cliente o del requerimiento que se tiene que cumplir. ¿Qué vemos? Bueno, vemos una topología que en principio es muy parecida a la de la Listen, ¿sí? Porque la Listen también tiene que filtrar, es decir, es una topología pi, de alguna manera, ¿sí? Con algunos detalles y agregados. Entonces tenemos a la derecha, a la derecha lo que vamos a tener es, bueno, permítanme dibujar, entonces primero la corriente de modo diferencial, ¿sí? Entre fase y neutro. La corriente de ruido es esta, la I diferencial, que va hacia allá, ¿sí? Va hacia allá y vuelve por el neutro. Pero ¿qué pasa? Yo la quiero filtrar. Yo quiero que la que sale, la corriente de modo diferencial que sale, ¿sí? De este filtro, cuando sale de este filtro, acá tengo una que llega al filtro y que vuelve del filtro. Pero la que sale del filtro quiero que sea mucho menor. Y fíjense que está marcada. Bueno, creo que tiene no se ve ahí, pero tiene un pequeño apóstrofe. Ese apóstrofe significa que es esta prima, significa que es la que pasó a través del filtro y es mucho menor, o queremos que sea, mucho menor que la corriente de ruido que sale del producto, ¿sí? Este es el ruido generado por el EUT. Y lo mismo, ¿sí? Y esta es la que mido, la que va hacia la red y que en definitiva yo voy a estar midiendo en la Listen, ¿sí? Y esta es la de modo común. Lo mismo, tengo una corriente de modo común por acá y por acá, ¿sí? Que es la que sale del producto, pero yo quiero que este filtro actúe para que las corrientes I'C, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Y que acá se juntan, ya sabemos, con 2I'C y acá 2IC, ¿sí? Que estas I'C sean mucho más chicas que estas IC que están de este lado, que son las que salen. De esta manera habré filtrado correctamente estas corrientes, ¿sí? Esto es lo mismo. No entendí muy bien, porque vos no querés medir las grandes, ahí estás perdiendo. Sí. Yo quiero medirlas correctamente. Bien, pará, ahí se hizo el primer, tenía que surgir esto. Si no surge una pequeña confusión, es raro. Entonces, porque la topología es muy parecida a la de la Listen. Y yo en la Listen dije que quiero medirlas bien. Y es verdad, en la Listen yo los resistores de medición los tengo de este lado. Y la voy a medir bien. Pero la Listen está acá. Esto es un filtro. Yo quiero al revés. Quiero que estas corrientes matarlas, ¿sí? Eliminarlas para no medirlas con la Listen, para eliminarlas realmente. Mi producto finalmente va a terminar acá. Porque yo le pongo un filtro, ¿sí? Este filtro lo voy a incorporar a mi diseño. Esto sería producto sin filtro.
yo le agrego un filtro, entonces lo que emana del producto y que voy a medir correctamente va a ser lo que sale de acá para allá. ¿Sí? Ahí estás mitigando el problema de la emisión conducida. Exactamente, para eso es el filtro. ¿Sí? El filtro es para reducir estas corrientes con respecto a estas y darle menos corriente a la red eléctrica o, en el caso de que estoy midiendo, a la listen. ¿Sí? Entonces voy a pasar el ensayo. Paso el ensayo poniéndole un filtro a mi producto. Esto no quiere decir que puedo poner un filtro afuera para pasar el ensayo y después removerlo del producto. Claro. ¿Sí? No, claro, eso es trampa. Este filtro debo incorporarlo a mi producto, si no, no vale. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, bueno, por supuesto, lo que estoy midiendo yo con la listen, BP, es la impedancia, por supuesto, por las corrientes primadas. ¿Sí? En el caso de la B de fase y prima C más y prima D, en el caso de la B de neutro, como ya vimos, es la resta y diferencial se resta. 50 por y prima C menos y prima D. ¿Sí? ¿Cómo actúa cada uno de los componentes de este filtro? Bueno, ya vimos que una técnica que se puede usar es implementar este L de Greenwire para aumentar la impedancia en modo común. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta impedancia me incrementa este inductor me incrementa la impedancia en modo común, ¿sí? Y actúa en frecuencias más altas cada vez mejor, en principio, más allá de las impedancias parásitas. Estos componentes, ¿sí? Estos capacitores que se ven acá, que son que se llaman de modo diferencial, es este, ¿no? Está la nomenclatura es de este capacitor, ¿sí? Y este capacitor es de este. Se llaman line to line, ¿sí? Porque van de línea a línea, ¿sí? Y son capacitores de modo diferencial. Esto es lo que intenta replicar con la letra D, ¿sí? Y este R y L es de right y left, ¿sí? Que quiere decir que están del lado del producto y este del lado de la listen, ¿sí? Entonces, estos son capacitores de modo diferencial, que están principalmente para reducir las corrientes de modo diferencial, ¿sí? En principio, para las corrientes de modo común, no aparecen estos capacitores en un circuito equivalente. O sea, vamos a ver. Bien. Estos capacitores se los denomina típicamente, se los denomina generalmente como X-caps o capacitores X, ¿sí? Tienen valores de aproximadamente 0,047 micros, ¿sí? ¿Y por qué se los llama o se los denomina de un modo particular? Bueno, porque tienen que cumplir con ciertos requerimientos de potencia, ¿sí? De aguantar cierta potencia, y ciertos requerimientos de capacidad, ¿sí? Perdón, de capacidad de seguridad, ¿sí? De seguridad y de pérdidas de leakage máximo que pueden tener. ¿Está bien? Esto es debido fundamentalmente al tema de seguridad. Fíjense, piensen que estos capacitores están entre el vivo y el neutro, ¿sí? de un equipo eléctrico. Así que cualquier cortocircuito que se pudiera producir o corriente apreciable que se permitiera pasar entre un cable y otro, podría ser un problema grave para la seguridad, ¿sí? Así que estos capacitores son capacitores especiales para ello. Ahora, tenemos otros capacitores, ¿sí? Otro conjunto de capacitores, que son capacitores que van conectados del neutro, ¿sí? A la Tierra y del vivo a la Tierra, ¿sí? Lo mismo para un lado y del otro lado de la listen. C sub C, ¿sí? La C representa de modo común, ¿sí? Se llaman line to ground, ¿sí? Porque van de cada una de las líneas, tanto de fase como de neutro, a la Tierra, line to ground. Y se los suele denominar como capacitores Y o Y-caps. Valores de estos capacitores son del orden de 2200 picofarads, ¿sí?
Y tenemos tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿sí? Right y left, en el caso más general, ¿sí? Y por último tenemos otro componente que aparece acá, que es importante, que a veces está ahí, a veces puede no estar, que es un choque de modo común, ¿sí? Esto que ya lo vimos, cómo trabaja, que es en principio transparente para tanto para las emisiones de modo diferencial como para la alimentación, ¿sí? En modo diferencial. No satura el núcleo, recordemos, con la corriente nominal de 50 a 60 Hz, debido a que está en modo diferencial. Al estar en modo diferencial, el flujo se opone en uno y otro y en principio se cancelan casi perfectamente o perfectamente, entonces no presenta ni una impedancia apreciable ni una saturación del núcleo. En cambio, para las corrientes de modo común, ¿sí? Esto actúa como una impedancia, dijimos, de aproximadamente 2 por L, ¿sí? Perdón, L más M, lo que es parecido a 2 por L, si el devanado es igual y está suficientemente bien construido. Entonces, bueno, acá tenemos un detalle, ¿sí? de cómo es este choque de modo común. Vimos un poquito en la clase pasada, en el capítulo pasado, ¿sí? Acá le agregamos el detalle o el hecho de que hay un acoplamiento perfecto, ¿sí? Hay un leach que tenemos también, y eso da lugar a un factor K, que es la relación entre la inductancia mutua, ¿sí? Y L1 y la relación entre M, entonces, y la raíz de L1 por L2, ¿sí? Que aproximadamente es M sobre L y es aproximadamente 1, ¿sí? En el caso ideal sería 1. Bien. Bien. Entonces, eso para tener en cuenta el caso más real, ¿sí? Ese valor de K. Ahora, más abajo tenemos qué pasa para el modo diferencial, ¿sí? Para el modo diferencial habíamos visto que la corriente va en un sentido y vuelve por otro sentido, y que entonces la impedancia que se presenta, ¿sí? Es como si tuviéramos una inductancia de L menos M, que es aproximadamente 0, ¿sí? Porque L es muy parecido a M, como dijimos. Entonces la tensión que se desarrolla, bueno, J omega L menos M por I diferencial. Sí, así que no va a ser mucho para el caso diferencial, excepto que haya alguna asimetría entre L y M. Y eso quiere decir un valor de K o algún leakage, ¿sí? Alguna pérdida. ¿Sí? Valor de K distinto de 1, quiero decir, ¿no? Bueno, fíjense que eso quiere decir que si son ligeramente asimétricos, va a presentar alguna reducción de las corrientes de modo diferencial también, ¿sí? Hay que ver hasta qué punto es útil o considerable o no, pero va a permitirlo. Pero por supuesto no puede ser demasiado, o por lo menos no en las frecuencias de trabajo nominal de producto, porque si no, por supuesto, me presentaría una impedancia para la corriente de AC, ¿sí? Para la corriente de 50 Hz, 60 Hz. Así que, en cambio, para el modo común, ¿sí? Tenemos este esquema que se ve en el punto C, ¿sí? Y tenemos que las dos corrientes van en el mismo sentido y por cómo está dispuesto el devanado, entonces lo que tenemos es que la impedancia que se presenta es L más M, ¿sí? Y además habíamos visto también que hay una componente disipativa, ¿sí? Que es función de la frecuencia y que también aparece acá como R de F, ¿sí? Esa componente disipativa que aparece en el material por el hecho de que mu sub R, ¿sí? La permeabilidad relativa, tiene componente real y componente imaginaria. Así que tenemos una componente disipativa en este dispositivo, ¿sí? Que es el choque de modo común. Entonces acá la impedancia que me queda es aproximadamente L más M, ¿sí? Que es aproximadamente 2L, ¿sí? Bueno,
Entonces, valores típicos que tenemos es de una inductancia L de 10 milihenry, lo cual presenta una impedancia en modo común, que es para desde 150K, ¿sí? Que es el punto de más baja frecuencia del espectro regulado, que es de unos 19 ohms aproximadamente, hasta supuestamente unos 3,8 megaohms, ¿sí? En 30 megas. Por supuesto, esto no va a pasar nunca, ¿no? ¿Por qué no va a pasar? ¿Sí? Porque intervienen efectos parásitos, ¿sí? Que si no, no estamos teniendo en cuenta en este caso, ¿sí? Así que, bueno, como aparecen efectos parásitos, como ya hablamos, la impedancia no va a ser la ideal, ¿sí? A medida que aumenta la frecuencia. Esto no va a ser una inductancia constante que incrementa su impedancia linealmente en función de la frecuencia, y como uno esperaría con este modelo simplificado, sino que va a aparecer algunas capacidades parásitas y van a reducir este valor de impedancia conforme la frecuencia aumenta. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que acabamos de ver, ¿sí? Son estos mismos, es este mismo gráfico, descomponiéndolo en modo diferencial y después vamos a ver en modo común. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero estudiar esto solo para las corrientes de modo común? ¿Sí? Primero, para las corrientes primero de modo común. ¿Sí? Si hago el esquema que me queda, ¿sí? y lo descompongo en función de esas dos corrientes que tengo ahí y veo cuál es, cómo se desarrollan por cada uno de los elementos y cómo quedan. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, para la corriente de modo común, como por la simetría que tiene el problema y cómo está, por cómo está dispuesta las capacidades diferenciales, estas capacidades C sub DR y C sub DL que están acá, C sub DR, C sub DL, como yo les decía, no intervienen, ¿sí? En las corrientes de modo común, que pasan por acá, ¿sí? Y vienen por acá, y entre estos dos potenciales no intervienen para la corriente de modo común, ¿sí? Entonces, básicamente, eso se representa así, en este esquema circuital. Lo que termina pasando, fíjense que la corriente IC aparece dos veces, ¿sí? por el green wire, ¿sí? Que aparece en este modelo acá. ¿Sí? Fíjense en el otro esquema que IC aparece dos veces, ¿sí? Por el green wire acá, ¿sí? Entonces, el green wire aparece como 2, ¿sí? Como una impedancia del doble de la inductancia que tiene realmente para lo que son las corrientes de modo común, ¿sí? Esa es una forma de analizarlo. Para lo que es el choque de modo común, esto se transforma en una inductancia equivalente de L más M, ¿sí? Como ya vimos que pasa, ¿sí? Por cómo está la impedancia mutua, la inductancia mutua. Esta inductancia, ¿sí? del choque de modo común puede ser, por ejemplo, del orden de 55 milihenry, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué pasaría con eso si tenemos en cuenta que tenemos un choque de modo común de este valor, un green wire que tiene típicamente una inductancia de 1 milihenry y 2 por eso es 2 milihenry? Y vamos a pensar un poco y estudiar qué pasa con esto. Bueno, pensemos primero en este primer momento que este capacitor que está del lado de la Lisen, ¿sí? O del lado de la red eléctrica, es cero, ¿sí? No está este capacitor, ¿sí? Si no está este capacitor, entonces este inductor pasa a estar en serie con los 50 ohms de la Lisen y con este L más M, ¿sí? Pasan a estar todos en serie, todo esto. Porque esto no aparece. Entonces, esto pasa a estar todo en serie. En ese caso, si este capacitor no está, la influencia de este inductor, digamos, el comportamiento de este inductor
en disminuir las emisiones de modo común es muy inferior, es ínfimo, ¿sí? Es despreciable con respecto a esto. ¿Por qué? Porque ya acá tenemos en serie una inductancia órdenes de magnitud mayor, ¿sí? Esta es de 55 milihenry. Y va a estar en serie con este inductor de 2 milihenry. Entonces, si lo ponemos a este o no lo ponemos, va a ser prácticamente transparente, no va a hacer prácticamente nada. En el caso de que este capacitor sea cero. Si este capacitor no es cero, entonces sí, esto empieza a actuar de forma importante para reducir las emisiones de modo común, o lo mismo si este dispositivo no está, ¿sí? Entonces esto empieza a ser importante. Si, por ejemplo, esto es cero, ¿sí? Y este dispositivo tampoco lo tengo, bueno, ahí sí se va a ver una diferencia importante al añadir este green wire. Pero si no, no, va a estar enmascarado por la inductancia grande de esto. Si otro caso de estudio, por ejemplo, CL está presente, pero el green wire no, este es igual a 0, ¿sí? Y este está presente, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, si hacemos todas las cuentas y hacemos el análisis, eso te los dejo, está en el libro explicitado como es el análisis, nada, es sacar esta transferencia, ver cómo dan las impedancias una en relación con la otra. Entonces, si este dispositivo no está presente, este capacitor tiene poco efecto, también, ¿sí? Este capacitor tiene poco efecto si este inductor no está. Y solo empieza a tener efecto por encima del megahertz. ¿Por qué? Porque por encima del megahertz es que empieza a compararse su impedancia con 50 ohms. ¿Sí? Fíjense que va a quedar, si no, en paralelo. Si esta inductancia es cero, este capacitor queda en paralelo con esta resistencia. Si esta impedancia es igual o mayor que 50 ohms, no hace nada para derivar las corrientes por acá y volver a mandarlas para acá y que esto funcione como un filtro, ¿sí? Y que estas corrientes vuelvan por acá. Si la impedancia que le presenta es igual o mayor que 50 ohms, no va a hacer nada. Si la impedancia ya empieza a ser mucho menor que 50 ohms, sí va a actuar como un buen filtro, derivando las corrientes que vengan por acá hacia allá nuevamente de vuelta. ¿Se entiende? Y va a hacer que la mayor parte de la corriente venga por acá y no se vaya acá, que es lo que quiero yo, que se venga por acá. Quiero medir menos corriente, o sea, quiero filtrar esta corriente y que no me llegue a la lista, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, si hay alguna duda me avisan, me paran, ¿sí? O al final podemos volver. Bueno, de la misma forma que estudiamos las corrientes para modo común, ¿sí? Donde teníamos que las corrientes iban una hacia allá y otra hacia allá, ¿sí? Partiendo del mismo, tenemos las corrientes de modo diferencial que lo podemos estudiar así, ¿sí? Y entonces, ahora lo que vamos a tener es que la corriente ID, ¿sí? Pasa, digamos, tenemos que se presenta sobre este capacitor que está en diferencial como 2, ¿sí? por el capacitor de modo diferencial, ¿sí? Este es el modelo equivalente que nos queda para el modo diferencial. Tenemos que para el caso del choque de modo común, la impedancia que le presenta es L-M, que sabemos que es aproximadamente 0. ¿Sí? Acá aparece de vuelta 2 por los capacitores de modo diferencial, ¿sí? Los line to line son estos, recuerden. ¿Sí? Los capacitores de modo diferencial que están hechos para el modo diferencial. Está bien que aparezcan en este esquema, pero también aparecen, fíjense, los capacitores de modo común. Aparecen en el circuito de los capacitores, de los valores de modo del circuito del modelo para modo de diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá lo explicamos específicamente en este pequeño texto. También aparecen estos capacitores que están puestos para el modo común principalmente, o que están puestos line to ground en el modelo de modo diferencial, pero si bien aparecen, sus valores son mucho menores
que los capacitores, que los valores de los capacitores line to line, ¿sí? Por lo que tienen mucha menos influencia, ¿sí? Solamente tienen influencia si, por ejemplo, C sub DR no está, ¿sí? Si los capacitores de modo diferencial no están, entonces sí empieza a ser importante para reducir las corrientes de modo diferencial el hecho de que haya un capacitor line to ground. Si no, no va a tener influencia. Si este está, que esté este o no esté, es prácticamente lo mismo para la corriente de modo diferencial. Sí, lo mismo para este lado. Si este no está, entonces el capacitor de line to ground va a tener una influencia para reducir las corrientes de modo diferencial. Pero si el capacitor de modo diferencial, digamos, el line to line, está, ¿sí? Entonces este capacitor va a ser insignificante al lado del otro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bueno, avanzamos. A ver, ¿cómo estamos acá? Perdón. Bueno, vamos, les propongo seguir con esto, avanzar con esto. Así lo hacemos de un tirón, vamos a terminar un poquito antes, seguro. Y listo. Avísenme si ven que están muy cansados o no siguen y quieren parar, pero si no, sigo. A ver qué comentan. Bueno, vamos a seguir un poco. Bien, entonces, vamos a separar el problema en corrientes de modo diferencial y modo común, ¿sí? Para poder diagnosticar y corregir los problemas de emisiones conducidas. Ya lo venimos haciendo, ¿sí? Pero vamos a estudiar un poco más esto para qué nos sirve. Por ejemplo, tenemos un problema de emisiones conducidas. ¿Qué ataco? ¿El modo diferencial o el modo común? No lo sé. Y además, ¿cómo soluciono un problema que viene por el modo diferencial y cómo soluciono un problema que viene por el modo común? Algo estuvimos viendo o tratando de entender al estudiar el filtro y qué hace el filtro en modo diferencial y en modo común, ¿sí? Por eso hicimos estos modelitos que hicimos recién de cómo queda el modelo equivalente para modo diferencial y cómo queda el modelo equivalente para modo común, para entender qué toco yo y si toco esto, ¿a qué me cambia? ¿El modo común o el modo diferencial? Entonces, para eso voy a separar en estas dos corrientes. Entonces, también debo tener en cuenta que las emisiones conducidas resultan, o sea, lo que va a circular realmente en cada uno de esos cablecitos es efectivamente la superposición de la corriente de modo común menos la corriente de modo diferencial, ¿sí? Ya sea uno u otro que esté midiendo, ¿sí? Pero es la superposición de ambos efectos. Entonces acá viene el concepto de efecto dominante, ¿sí? El efecto dominante hace que se me pueda estar enmascarando, ¿sí? un problema si yo estoy atacando la causa incorrecta. Fíjense esto, por ejemplo, un caso más o menos típico. Tengo que en bajas frecuencias, arriba de todo tenemos la I total, ¿sí? Que ya dijimos que está dada por la suma, ¿sí? Digamos, de la de modo diferencial más la de modo común, ¿sí? La suma de esas contribuciones. Entonces, esta es la I total. Si la que domina acá es la de modo diferencial, en este rango de frecuencias domina la corriente de modo diferencial y la corriente de modo común es despreciable, me puedo matar tocando los parámetros del filtro, por ejemplo, poniéndole un inductor en el green wire, que no voy a lograr nada en este rango de frecuencia. Porque las corrientes, o sea, voy a estar midiendo, voy a estar midiendo en la facilidad de ensayo,
y no voy a lograr ninguna ventaja, ¿sí? No voy a lograr ninguna mejoría. Por ahí cambié un montón de cosas y no se movió absolutamente nada mi total, ¿sí? Porque esta órdenes de magnitud o es mucho mayor y de que hice. Lo mismo me puede pasar en otra banda de frecuencia que se inviertan, ¿sí? Esta importancia de cada uno de los componentes y el que domine sea modo común, ¿sí? En otro rango de frecuencias, ¿sí? Y luego puede pasar que vuelvan a dominar los dos. O puede ser que los dos estén en órdenes parecidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, que los dos sean órdenes parecidos. Y entonces necesito sí o sí atacar ambas componentes, modo común y modo diferencial, ¿sí? Si no, no lo logro. Así que, habiendo dicho esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta que cuando yo mido con el analizador de espectro o el receptor de compatibilidad, el receptor de MC, mido las tensiones en la Lisen y mido B sub P y B sub N, ¿sí? Que son esencialmente, justamente como nosotros siempre relacionamos las corrientes, ¿sí? Con las corrientes, bueno, lo mismo relaciona las tensiones con las tensiones, ¿sí? La corriente entonces de fase es la tensión de fase, la tensión debida al modo común, ¿sí? Debida a las corrientes de modo común, más una tensión debida a las corrientes de modo diferencial. Y para el caso de la medición en el neutro, ¿sí? lo que obtengo es B sub C, ¿sí? La de modo común, menos la tensión de la corriente de modo diferencial. Menos porque sería este caso, la del neutro, que va hacia el otro lado, ¿sí? B sub N definido así, I sub D definido así, entonces va hacia el otro lado la caída de tensión debido a esta corriente que está invertida con respecto a IC y a IN, ¿sí? Entonces, resolviendo estas ecuaciones, pero resolviendo para BC y para BD, sí obtengo esto, que la suma de B sub P más B sub N es 2 por BC. Y de B sub P menos B sub N, la resta, ¿sí? Es 2 por la tensión de modo diferencial. Entonces logré una forma, por lo menos haciendo cuentas, en las que yo puedo determinar efectivamente los fenómenos, ¿sí? Si son de modo diferencial y de modo común, sumando y restando las tensiones que estoy midiendo. Hay un tema acá, yo estoy midiendo con un analizador de espectro y no voy a poder hacer esto, porque no tengo información de la fase. Entonces no puedo hacer esto, ¿sí? No se puede directamente, porque esto es una relación, necesito conocer la fase. Entonces, ¿cómo hago a partir de las mediciones cómo hago para determinar B sub C y B sub D? ¿Sí? Bueno, puedo hacer esto, implementarlo físicamente, puedo sumar físicamente estas tensiones y puedo restar físicamente estas tensiones, ¿sí? A través de este pequeño dispositivo podría pensar en construir un transformadorcito, ¿sí? Que me permitiera, este es el lado de la Lisen, ¿sí? De lo que yo tengo en la Lisen, ¿sí? Y esto va hacia el analizador de espectro. ¿Está bien? Entonces, yo en la Lisen tengo las terminales de B sub P, ¿sí? Y puedo acceder también a los terminales de B sub N. Típicamente, ¿qué hago yo? Agarro el analizador de espectro que está de este lado y lo conecto o acá o lo conecto acá. Y a la otra le pongo una carga de 50 ohms. Pero ¿qué pasa? Yo en vez de eso agarro los dos conectores y los sumo con este transformador, ¿sí? Los sumo las tensiones de esta forma. De modo que tengo un transformador 1 a 1, ¿sí? Y acá un transformador 1 a 1 también, pero que me permite cambiar la polaridad en el caso de B sub N. Entonces yo puedo hacer B sub P más B sub D más B sub N, ¿sí? Y B sub P menos B sub N. Entonces estoy obteniendo de este lado el doble. Bueno, hay un factor ahí, pero no pasa nada, lo descuento de forma trivial. 2 por B sub C o 2 por B sub N, dependiendo de cómo switcheo yo con tengo un pequeño switch acá que me permite ponerlos en suma
o en diferencia. ¿Sí? Entonces sumo B sub P más B sub N, físicamente la sumo, o B sub P menos B sub N, es el resultado que voy a obtener acá. Así que voy a obtener de este lado, midiendo en el analizador de espectro, puedo medir, y esto es en función de la frecuencia, puedo medir perfectamente 2 por B sub C o 2 por B sub D. ¿Sí? Y eso quiere decir, puedo medir las tensiones de modo común y las tensiones de modo diferencial. ¿Sí? Este es un esquema de este bichito, ¿sí? De una implementación de este aparatito para hacer esta triquiñuela, ¿no? Este pequeño engaño y cómo lo implementa. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto de separar en tensiones de modo diferencial y modo común? ¿Y cómo me puede servir? Quiero aclarar, la norma no exige esto, ¿sí? A la norma no le importa nada. Lo que hace es venir acá con el receptor y medir con una listen la tensión B sub P. ¿Sí? Mide en fase, en la línea de fase, la tensión de ruido, y en la línea de neutro, la tensión de ruido. Pero a mí me interesa saber que eso está compuesto por una componente de modo común y de modo diferencial. Y las quiero separar yo, como ingeniero de MC, para entender quién está produciendo el ruido. ¿Sí? Para eso es esto. ¿Sí? Así que acá tenemos un caso en el que se evidencia ese tema, ¿no? Mayormente no domina ninguno, no domina demasiado ninguno de los dos. Se puede observar alguna preponderancia del modo común en frecuencias más altas. Fíjense que ¿sí? El modo común es este que tiene dos guiones, ¿sí? Y el modo diferencial es este que tiene un punto en el medio. El de la línea recta es simplemente el del neutro, la tensión de neutral, ¿sí? De una sola de las, que es una superposición, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que se ve es claramente ninguno domina, los dos son del mismo orden exactamente. Y acá sí se ve un poco de diferencia, pero no demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Se agarró este dispositivo, sí, esto es un caso real, sin elementos de supresión, esto, ¿sí? Es lo que se midió cuando se puso este dispositivo para ver sus emisiones, sin ningún tipo de filtro. Este es el límite. Si prestan atención, esto que está en dB está mal, ¿no? Está en dB porque, bueno, no le pusieron adecuadamente la escala, pero son dB microvolt, ¿sí? Bien. Es algo que los analizadores de espectro viejo, probablemente cuando trabajan con factores que se le añaden, pierden la escala, pierden la forma de demostrar una magnitud correcta, pero estos son dB microvolt. Entonces, el primer experimento que se realizó en este caso, ¿sí? Fue decir, bueno, vamos a agregar capacitores line to ground, ¿sí? O sea, de fase a green wire y de neutro a green wire. Son capacitores típicos de 3.300 picofarads. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, fíjense que lo que hizo esto es reducir el ruido, ¿sí? Como no tengo ningún otro componente, se reduce el ruido de modo común, que es lo que principalmente apuntan estos, pero además el de modo diferencial, ¿sí? ¿Por qué el de modo diferencial también? Recordemos que los capacitores line to ground aparecían también en el modelo de modo diferencial y tenían alguna influencia, sobre todo si no había capacitores de line to line, ¿sí? Porque si ya hay capacitores line to line son mucho más grandes y estos al lado de esos no hacen nada. Pero cuando no hay nada, el hecho de agregarle estos capacitores agrega una capacidad y entonces permite filtrar, ¿sí? Deriva la corriente por ellos en el circuito de modo diferencial y entonces aparece esta reducción, ¿sí? Están en paralelo con los 50 ohms, ¿sí?
Y eso quiere decir, fíjense que no hay nada más, ¿no? Acá aparecen los 50 ohms que medimos de fase a green-wire y de neutro a green-wire en la listen, ¿sí? Entonces, ya habíamos hecho la cuenta aproximadamente, ¿sí? Que la impedancia es aproximadamente ohms en frecuencias de alrededor de 1 mega, ¿sí? Y por eso se ve que la influencia la tienen a partir de los 2 MHz aproximadamente, ¿sí? Acá no hicieron absolutamente nada. Fíjense cómo yo podría pensar que por ahí no sé qué hacer, no sé qué filtro poner, pero si pienso en este modelo, en este circuito y en estos modelos equivalentes y que esto está en paralelo con una listen que es de 50 ohms y a qué frecuencia va a actuar, puedo perfectamente saber predecir qué efecto va a tener esto, y puedo saber que si por ejemplo mi incumbentes estaban en las bajas frecuencias, no voy a lograr nada simplemente poniéndole estos capacitores line to ground. Ahora, le añado a eso, ¿sí? A estos dos capacitores que ya tengo, le añado unos capacitores line to line, ¿sí? De este lado, ¿sí? Les añado unos capacitores line to line, que son capacitores principalmente para el modo diferencial. Entonces, reduzco las emisiones, ¿sí? De modo diferencial. Fíjense que las de modo diferencial se redujeron enormemente, ¿sí? Pero no reduje las corrientes de modo común, ¿sí? No tocó, no alteró en absolutamente nada a las corrientes de modo común. Entonces, todo esto, la corriente total que va a ser la composición de las de diferencial más las de modo común, si yo tengo un problema con esto y con las de modo común y reduzco las de modo diferencial, no voy a estar logrando absolutamente nada, ¿sí? Este capacitor que pongo line to line no va a generar nada, ¿sí? Bueno, entonces, si yo a esto le agrego un inductor, ¿sí? Un inductor green wire justamente en el green wire de 1 milihenry, ¿sí? A todo esto que tenía, bueno, ahora sí, fíjense qué cambio notable, donde yo antes tenía ¿sí? las corrientes de modo común, ¿sí? Eran las que dominaban, ya ahora las que dominan son directamente las de modo común, ¿sí? Porque las diferenciales ya las mandé al piso con esto prácticamente, con este capacitor de modo diferencial. Entonces sí, ahora va a tener mucho sentido agregar este green wire, ¿sí? Esto directamente me bajó las emisiones de modo común hasta un nivel que en un amplio rango del espectro alcanza el piso de ruido del analizador, ¿sí? Del analizador de espectro, del receptor, ¿sí? Fíjense que mató prácticamente las emisiones de modo común. Quedan algunas emisiones de modo diferencial ahora, ¿sí? Que son las que impiden pasar todavía, ¿sí? Acá se notan las de neutro siguen quedando, que son un testigo de si realmente pasé o no pasé, porque acuérdense que las que se miden son BN y BP. Así que si hay alguna de estas dos por encima de la línea, quiere decir que no pasamos el ensayo. Y acá fíjense que entonces podemos ver que si no lo pasamos, esto es principalmente por las corrientes, en este caso ahora solo quedaron las de modo diferencial, ¿sí? Las de modo común ya están planchadas. Agrego ahora un choque de modo común, ¿sí? Agrego un choque de modo común, ¿sí? A este lado. ¿Qué pasa? Con el agregado de un choque de modo común le sumo a estos 1 milihenry, ¿sí? Le sumo otros 28 milihenry. Entonces, las corrientes de modo común se deberían planchar todavía más. ¿Por qué no disminuyen todavía más o no se ven una disminución, ¿sí? Con respecto al gráfico anterior? Bueno, porque ya estamos en el piso de ruido del analizador de espectro, ¿sí? Menos que esto no está midiendo por cómo está configurado, etc. ¿Sí? Entonces no veo una reducción, pero si no vería una reducción apreciable todavía más debido a la incorporación de este choque de modo común. Pero otra cosa que apareció acá es que se redujeron las corrientes de modo diferencial, ¿sí? ¿Por qué se redujeron las corrientes de modo diferencial?
¿sí? Si yo le puse un choque de modo común. Bueno, por lo que mencionamos hace un rato, ¿sí? De que el choque de modo común, al estar construido con elementos de la realidad, etcétera, eso hace que L no sea exactamente igual a M, ¿sí? Y entonces L menos M da alguna impedancia apreciable, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia, etcétera. Básicamente estamos diciendo que hay leakage, ¿sí? En esas inductancias, en ese choque, de modo común, hay pérdidas, ¿sí? En esa inductancia que son beneficiosas, ¿sí? Para este objetivo de reducir las corrientes de modo diferencial, ¿sí? Pusimos un choque de modo común y debido a que la impedancia que presenta L-M no es exactamente cero, estamos además reduciendo, además de reducir las emisiones de modo común, además estamos reduciendo las emisiones de modo diferencial. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces con eso tenemos esto. Casi estamos en condiciones de cumplir. Para cumplir probablemente deberíamos seguir agregando, ¿okay?, más elementos a este filtro, posiblemente del otro lado, ¿sí? Acá, por supuesto, por ejemplo, se ve, ¿sí?, que necesitaríamos reducir las corrientes de modo común, ¿sí? Así que por ahí lo primero que intentaríamos es agregar los capacitores line to ground de este lado también, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo pueden seguir también desde el libro. Tienen el mismo desarrollo, pero es esencialmente esto. ¿Sí? Sé que a veces por ahí cuesta un poco seguirlo, pero el concepto es que separamos en corrientes de modo común y modo diferencial el estudio de esto. La medición va a ser, voy a medir B en neutro y B en fase, ¿sí?, las tensiones de ruido que son debidas a las corrientes de ruido. Y punto, o pasa o no pasa. Pero yo para el estudio lo puedo separar en modo diferencial y en modo común para entender quién es el culpable de las emisiones, porque el efecto va a ser la suma de los dos efectos. Y como acá bien se ve, si el que mina es uno, no se ve de nada que yo ataque con distintos métodos la otra componente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendió la idea? Bueno, entonces, ahí me estaban pidiendo un recreo, pero ya terminamos. Terminamos con esto. Y lo que les quería comentar por último, como de este capítulo, es la ubicación que tienen que tener estos filtros, ¿sí?, dentro de un producto. Fíjense que si yo tengo el filtro colocado dentro del gabinete del producto, en algún lugar que está alejado del punto de penetración, entonces yo por estos cables, acá se me puede acoplar absolutamente cualquier ruido, ¿sí?, y a la vez cualquier ruido que viene desde la fuente, porque este filtro también me filtra algún ruido que me pudiera venir de acá, pero sobre todo lo que me preocupa el análisis es al revés, que yo logre filtrar las corrientes conducidas que se me van acá, porque yo estas son las que voy a medir y las que voy a irradiar y las que voy a emitir de forma conducida también a la LISEN. Yo las quiero reducir. Acá si se me interfiere cualquier señal interna que hay dando vuelta dentro del producto, puede ser por capacidades parásitas, ¿sí?, por cualquier método de acoplamiento que yo tenga, ¿sí? Entonces el filtro no va a hacer su cometido, porque va a hacer su cometido acá, pero acá vuelven a aparecer ruidos que se acoplan en los cables. Entonces el filtro tiene que estar instalado, ¿sí?, lo más cerca y lo más solidariamente conectado posible, ¿sí? Esto tiene que tener una buena conexión a tierra, ¿sí?, el ground, el punto GND, el punto ground de Greenwire ese del filtro tiene que estar muy bien conectado al chasis, sí, y tiene que estar apenas en el punto de penetración del blindaje. Y también acá, entre la fuente de alimentación y el filtro, deberíamos tener la menor distancia posible, ¿sí? Y acá sí,
si tenemos señales internas que se me acoplan acá, bueno, el filtro las va a filtrar adecuadamente. A ver un segundo. Ahí va, ¿no? Ahí voy para eso. Bueno, ahí tenemos algunas interrupciones, pero sepan disculpar esto, es así. Bastante bien venimos con este home office. Bueno, espero que se haya entendido. Y luego, dame un segundo, por favor. Espero que se haya entendido y si tienen alguna duda, pueden comentarme. Sí, voy a tener que leer un poco más el libro porque estoy medio perdido, pero después te cuento. ¿Le resultó más complicado este capítulo que los anteriores? No, lo que pasa es que me perdí un poquito en el capítulo 5 y eso me hizo desplazarme un poco acá en estos últimos conceptos, pero ahí cuando lea un poco, capaz agarro. Pero si el 5 no tiene mucho que ver con este, va, más o menos. Sí, bueno, todo lo del inductor de choque y... Ah, sí, está bien. Está perfecto. Sí, esos son conceptos importantes, ¿sí? Los del choque en modo común, lo de la separación en modo diferencial y modo común. Así que cómo trabaja eso son conceptos importantes, porque aparecen, son fundamentales en el filtrado y en el entendimiento de qué es lo que produce y cómo atacar a los problemas de emisiones conducidas. Así que sí, les recomiendo que eso lo traten de reafirmar, lean el libro, tienen las clases grabadas por suerte y además pueden consultar por el foro y podemos hacer también alguna actividad de consulta. Si tienen alguna pregunta que quieren charlar, también podemos hacer una videocon para discutir esas dudas personalmente, ¿sí? Como si tuviéramos una clase de consulta. ¿Sí? Vale. Pero encarecidamente les pido que vengan con el libro repasado, ¿sí? Por lo menos. Así hablamos sobre un poco más, sobre alguna base un poco más sólida. Seguro que cuando lean el libro les van a reafirmar un poco las ideas también, ¿sí? Y recuerden eso, que las presentaciones son presentaciones, nada más. O sea, de estudiar de las filminas les va a resultar muy complicado si quieren estudiar solo de las filminas, pero les va a resultar muy útil si leen el libro y después van a la filmina para ver qué era lo importante acá. Y bueno, me parece que les resume un poco, ¿sí? Vale. Con lo del cronograma no pudiste subir nada, ¿no? No lo subí, ¿no? No, no, porque ahora tengo una pequeña duda de que me agarró que sacaron una resolución hace muy poquito de las materias con laboratorio, ¿sí? Y no estoy seguro de si aplica o si no aplica, lo quería revisar un poco, porque si uno dice que el laboratorio es esencial para la materia, tengo que, me parece, que no puedo poner fecha de final, por lo que entendí, no puedo poner la fecha de final al término del cuatrimestre, sino que tengo que esperar a que todo esto se levante y poder recuperar las clases de laboratorio en la cursada siguiente para recién ahí que puedan rendir final. Me parece que entendí algo así. ¿No es cierto? ¿Alguien lo tiene más claro? No sé, resolución que de la facultad. Bueno, sí, por eso, me parece que es así. Si, ahí me dice Sebastián que es algo así. Entonces, yo entiendo que es así. Y no sé, no lo hablé todavía con los directores de las dos carreras, porque eso impactaría, en principio, en realidad solo en la fecha de final. ¿Sí? Porque, o sea que no hay nada más que eso. Claro, no se pueden cerrar las actas. Pero es eso, no se pueden cerrar las actas. ¿Sí? No puedo cerrar las actas de cursada, ni siquiera. Y eso quiere decir también que ustedes no pueden rendir.
para mí está bueno que se pueda, o sea, está muy bueno que se pueda hacer una clase de laboratorio o de visitas que yo pensaba hacer, ya sea a la facilidad de Río Negro y también, o puede ser a IMAP, y clases de laboratorio que habíamos pensado y que tenemos hechas con Santi, Abate. Pero tal vez no son subpresenciales como para que pierdan la fecha y no se puedan cerrar las actas. Así que todavía no lo hablé, no lo discutí, pero lo que sí es seguro es que la materia, por lo menos hasta el parcial, viene casi prácticamente al día, ¿sí? Así que eso no se va a mover demasiado. Y lo que sí les debo, les voy a subir ahora apenas se pueda, es eso, el cronograma para mínimamente la fecha de parcial, que es la que más importa. La fecha de parcial y de recuperatorio del parcial. Esas dos fechas me parece que son las más importantes, ¿no? Para ustedes y tener idea de cómo siguen los temas. Después, nada, es seguir la materia. Lo otro va a seguir igual. En la clase que viene, el viernes que viene, no hay, no, es feriado, me parece. Así que vamos a ver si es necesario recuperarla o no. Yo les voy a avisar por el foro, como siempre. Pero en principio ese viernes es feriado. Bien. Así que les comento por ahí. Pero piensen que sí, de acá 3-4 semanas, ¿sí? Como 4 semanas podría ser, estimo, la fecha del examen, ¿sí? Del parcial. ¿Sí? 3 o 4 semanas, sí, 4 semanas me parece. La fecha en sí, exacta, por supuesto que la podemos manejar. Puede ser un sábado, para que no se le superponga con nada. Eso lo vamos a manejar, ¿sí? Siendo que todos disponemos por ahí vamos a tener que hacerlo online. Y lo que sí tengo que hacer es un examen acorde para que sea, por supuesto, a libro abierto, online, y hay que ver la modalidad. Si es por tiempo, tiene algunas dificultades por ahí tecnológicas que no está tan bueno, me parece. Así que, o sea, por tiempo me refiero a presencial. Hay unas formas de hacer un examen directamente en el campus y que les doy, por ejemplo, 2 horas, pero no me copa mucho si alguien tiene algún problema con la conexión o algo, no lo veo muy razonable. En cambio, por ahí una cosa de un día para el otro, se puede también trabajar, no sé. Vamos a verlo. ¿Sí? Bueno. Bueno, espero que vengan bien. Por lo que vi de los trabajos, vienen siguiéndolo, pero no se dejen estar porque la primera parte es un poco más fácil, ¿no? Y estas segundas partes son importantes. Este capítulo en particular de misiones conducidas, me he echado con todo lo anterior y con la parte del estudio de las señales y qué pasa con el espectro. Que después lo vamos a volver a retomar para la parte de emisiones radiadas, ¿sí? Todo esto son conceptos importantes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda tiene alguien más?